Que al principio del pequeño tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Es el mismo evento que vemos al abrirse el primer sello. Así es que de nuevo hay una gran coincidencia entre las visiones de Elena de White, las cosas que Jesús dijo en los evangelios y las profecías de Apocalipsis entendidas desde la perspectiva del tiempo del fin. Así que estamos hablando en resumen de las perspectivas escatológicas de Apocalipsis. Hemos mencionado a Elena de White varias veces, pero hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué podemos decir de Elena de White? Primero que nada, desde lo más profundo de mi corazón creo que Elena de White era realmente una profeta, era una mensajera de Dios, y esta iglesia no habría existido, ni habría sido lo que es hoy sin el ministerio inicial ni la guía que Elena de White proveyó. Ahora bien, ¿significa eso que ella sabía todo acerca de las profecías? Por supuesto que no. Los profetas tienen una comprensión limitada, al igual que el resto de nosotros. Hay varias escrituras que hablan de esto. No puedo evitar pensar en Pablo, que era a la vez profeta y apóstol elegido por el propio Jesucristo. Y en el capítulo del amor en Corintios escribió: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No hay ninguna aseveración aquí de que la profecía representa la imagen completa, representa parte y pedazo, y luchamos con esa profecía para formar la imagen completa. En el Antiguo Testamento hay una historia que a todos nos gusta y que habla del profeta Eliseo, que oró por la mujer sunamita, que fue gentil con él, y ella tuvo un niño el año siguiente. Más tarde nos enteramos de que el hijo estaba en el campo con su padre y sufrió un golpe de calor y murió. Y cuando sucedió eso, puso al niño en su habitación y fue a buscar a Eliseo. No dicen cuántos días viajó o cuán lejos fue, pero cuando llegó ahí, se desplomó a sus pies y los sujetó a Eliseo. Y Giezi, su servidor, intentaba separarla para poner orden. Y Eliseo le dijo: déjala, porque Jehová me ha descubierto el motivo y no me lo ha revelado. Dijo que no sabían lo que estaba sucediendo. Así que los profetas no tienen una comprensión ilimitada. ¿Qué sucede con sus propias profecías? ¿Ciertamente comprenden todos los mensajes que reciben? La respuesta es no. Una de las mejores referencias a esto es la primera carta de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto demuestra que incluso los profetas que profetizaron sobre la venida de Cristo tenían un mensaje que escribieron, pero admitieron que había algo que no sabían. Comenzaron a analizar otras profecías y otras escrituras, tratando de entender más de lo que estaba siendo revelado a través de las profecías que habían recibido, ¿no? Los profetas no siempre entienden todos los mensajes que reciben. Por eso creo que Elena de White era una profeta. En el contexto en el cual vivió, ella sostenía la perspectiva historicista de Apocalipsis. Eso fue lo que le enseñaron. Y si se le preguntaba en una conversación privada, estoy seguro de que hubiese explicado las profecías utilizando el modelo historicista, así se lo había enseñado. También era una persona notable por ser flexible al aceptar nuevas posturas, ¿verdad? Y verdades a medias que le eran reveladas. Continuamente demostraba su voluntad de cambiar de opinión a medida que la verdad fuese revelada. Podemos ver un ejemplo tras otro de esto durante toda su vida. Primero, la aceptación de la segunda venida de Cristo, cuando no era una creencia popular, cuando era joven. Después esta creencia de la puerta abierta y cerrada. Hubo un periodo de tiempo en el que se creía que si no habías pasado por el gran chasco y no habías aceptado que Jesús iba a venir, puertas de la salvación estaban cerradas para ti, solo estarían abiertas para aquellos que habían pasado por esa experiencia. Durante un tiempo Elena de White sostuvo esa creencia y se cree que durante un tiempo la enseñó, pero cuando le fue mostrado que Dios no había terminado su tarea de salvar al resto de nosotros, dejó de lado esa creencia y miró hacia adelante. ¿Qué me dicen acerca de la verdad del sábado? Ella la aceptó cuando le quedó claro. Antes de eso no la creía. La carne de cerdo y el mensaje de reforma pro salud. Hay una vieja historia que cuenta que alguien le dijo que no había que difundir esa teología anticerdo. Déjala que se clarifique más a la gente cuando Dios quiera.
Y cuando lo fue, el mensaje se confirmó. Ella fue una de las que fervientemente apoyó la reforma pro salud y la enseñaron. Luego la justificación por la fe. Cuando esa creencia cobraba fuerza en la década de 1880, Elena de White la aceptó. Y creo que avanzó hacia una relación más profunda con el Señor a partir de ese momento, por lo cual ella tenía una notable capacidad para reconocer hacia dónde avanzaba la verdad y para asegurarse de estar allí cuando se revelara. Vamos a escuchar algunas declaraciones que nos dio. No debemos pensar, bueno, tenemos toda la verdad, entendemos los principales pilares de nuestra fe y podemos descansar con este conocimiento. La verdad es una verdad que avanza y debemos caminar en su luz creciente. Revió Angera el 25 de marzo de 1890. ¿Qué me dicen de esta cita? No debemos mirar con sospecha cualquier nueva luz que Dios pueda enviarnos y decir, realmente no vemos más la necesidad de más luz que la antigua verdad que hasta aquí hemos recibido, en la cual estamos establecidos. He conocido gente que vino a preguntarme ¿por qué hay que cuestionar todo? Y lucho por decir que es lo mismo que hizo Elena de White. También me gusta esta declaración publicada en Historial Text de la página 197. Si nuestros pioneros temerosos de Dios hubiesen visto lo que nosotros vemos y oído lo que nosotros oímos, habrían aceptado la luz y caminado en ella. Si queremos imitar su fidelidad, debemos recibir las verdades que se nos presentan, así como ellos recibieron las que les fueron presentadas. Debemos hacer como ellos habrían hecho si hubiesen vivido en nuestros días. Uno de los motivos por los que me gusta esta declaración es porque yo utilicé este mismo argumento con mis amigos, aún sin saber que lo había dicho Elena de White, por supuesto con mejor fundamento que el mío. Algunos dijeron, David, ¿no deberías estar defendiendo el adventismo histórico? Intenté explicar que, como descendientes espirituales de los que establecieron esta iglesia, mostramos ser fieles a su espíritu, no aferrándonos a las mismas creencias que ellos sostenían dado su conocimiento, sino siguiendo la verdad a donde nos lleve, de la misma forma que ellos lo hicieron, ¿verdad? Elena de White señala el hecho de que no deberíamos hacernos la pregunta, ¿dónde está el camino? Sino que deberíamos preguntarnos, ¿dónde está la verdad? Y esas deberían ser nuestras posiciones cuando estudiamos las Escrituras. Hay algunas cosas que podemos aseverar con fundamento sobre Elena de White, 3 cosas. Primero, dado que Elena de White aceptaba la perspectiva historicista, y no hagamos de esto un emblema, ella aceptaba la posición historicista. Número 1, ella vio muchas cosas en sus visiones que concuerdan con la perspectiva escatológica, cosas notables. Por ejemplo, ella es la única que vio el pequeño tiempo de angustia, y la perspectiva escatológica lo pone de relieve. Ella vio las bolas de fuego viniendo en el cielo, que destruían edificios y causaban incendios que no se podían apagar, vio la destrucción de miles de ciudades, vio barcos hundiéndose, vio al Espíritu Santo derramándose al comienzo del tiempo de angustia. Estas no son cosas que se puedan encontrar en las exposiciones historicistas de las profecías de Apocalipsis, pero encajan como un guante a la mano. Número 2, si bien Elena de White aceptaba la perspectiva historicista, dijo cosas de vez en cuando que iban en contra de esa perspectiva historicista. Son declaraciones que ocasionaron problemas que todos conocemos para Uriah Smith. Por ejemplo, estas declaraciones fueron realizadas en 1890. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Carta 112 en 1980. Ahora bien, Uriah Smith no murió hasta 1903, pero sospecho que la declaración le quitó varios años de su vida. Él se debe haber arrancado los pelos. Elena, ¿sos consciente de lo que estás escribiendo? Las trompetas ya tuvieron lugar en el pasado. Si lo de las copas está bien, pero no coloquemos las trompetas en el futuro. Me pregunto si él no intentó que ella le enviara sus cartas a él para corrección antes de ser publicada. La perspectiva historicista no puede comprender esta declaración, pero concuerda perfectamente con la perspectiva escatológica. Si bien Elena de White aceptaba la perspectiva historicista, número 3, su manera de aplicar los textos de Apocalipsis, los versículos de Apocalipsis, indica que hubo renuencia a enseñar la perspectiva historicista de los sellos y de las trompetas. Ahora bien, suenan como un dicho muy fuerte, pero vemos por qué hago esta declaración. Verán una investigación con base en el análisis de los escritos de Elena de White. Esta tabla peculiar que observan aquí es una hoja de cálculo Excel ampliamente reducida, en lo que no solo aparece cada capítulo de Apocalipsis, sino también cada versículo de Apocalipsis, los 405. Y ustedes pueden observar un punto rojo
para cada uso o cada referencia de cada uno de esos capítulos o versículos de Apocalipsis. Queda claro que ella utilizó mucho el libro de Apocalipsis. Esta tabla contiene 5.748 puntos de imagen, ¿verdad? Contiene un punto por cada vez que utiliza o se refiere ya sea a un capítulo o a un versículo de Apocalipsis. Y eso incluye no solo a sus usos principales en los trabajos originales, sino también a los usos secundarios en compilaciones. Como dije, no incluye referencia, así que, por ejemplo, si solo se refirió a un capítulo, como decía el capítulo 18 de Apocalipsis, puse un punto rojo en cada versículo de Apocalipsis 18, al que ella hace referencia. Antes de profundizar y enfocarnos en áreas específicas, quiero señalar que ella utiliza mucho Apocalipsis, y se pueden ver áreas donde ella hace referencia más o menos claramente. Una parte a la que hizo mucha referencia fue el mensaje de los tres ángeles. Incluso menciona particularmente al mensaje del tercer ángel, y se puede ver que su versículo preferido de Apocalipsis es este. Fue Apocalipsis 14:12 como versículo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Elena de White consideró que ese versículo representaba la experiencia que muchos atravesarían durante ese tiempo. Ella utiliza ese texto en particular casi 300 veces. Cada línea negra de esta tabla representa 25 referencias. Veamos este gráfico más de cerca para obtener una mejor imagen. Y aquí se ven los capítulos 1 al 8. Se puede ver en la parte superior la lista con los versículos. Y de nuevo, hay un punto rojo para cada vez que se mencionan esos versículos. Es fácil ver las repetidas veces que ella utiliza ese texto, porque hay un pico un poco más difícil de ver cuando los uso menos, pero nosotros no podemos ayudar aquí a presentar un promedio como promedio estático. Ella utiliza los versículos de Apocalipsis 14 veces cada uno, así que vamos a poner una línea en la tabla que representa las 14 menciones. Ahora vemos por debajo de la línea roja que indican los versículos que más utilizó, y si nos fijamos en las áreas blancas por encima de la línea, se puede ver con más claridad las áreas donde utilizó menos ciertos versículos. La iglesia de Tiátira, por alguna razón, y yo no sé cuál, Elena de White no hizo aplicación utilizando esa iglesia. Aplicación alguna no hizo. Quizás haya sido porque ella no creyó que hubiera alguna aplicación espiritual que necesitara obtener algún aprendizaje de esa iglesia. Sin embargo, compensó eso utilizando la iglesia de la Odisea. Así que en promedio las iglesias del Apocalipsis estaban bien representadas. Luego pasa el capítulo 4 y por alguna razón lo que ocurre frente al trono de Dios, a pesar de ser fascinante y de lo maravilloso que es leer sobre eso e interiorizarse en esos eventos, ella no escribió mucho acerca de eso, probablemente porque ella no creía que eso tuviera una aplicación espiritual, pero estamos particularmente interesados en su interpretación de los versículos, que hablan fundamentalmente de los principales temas referentes a las profecías, los sellos, las trompetas y las plagas. De esa secuencia profética principal, ahora pasemos directamente a las plagas. Las plagas de Apocalipsis están relacionadas aquí en el capítulo 16, y se puede ver que ella utilizó esos versículos libremente. En promedio ella no tuvo problema en hacer referencia a ellos y utilizarlos con frecuencia en su trabajo. Ahora bien, recuerden también que esto es una parte de la secuencia profética, que en su época se colocó como un evento a futuro. Pero cuando volvemos y miramos a los sellos y a las trompetas, vemos una gran diferencia. En la primera sección de Apocalipsis 6 ven este gran espacio en blanco, los sellos 1 al 5, nada. Los 4 jinetes del Apocalipsis que cabalgan a la par de la iglesia cristiana no aparecen. Ella no los utiliza, no los aplica a ningún concepto y no los cita, simplemente no están. Ella sí hace referencia al sexto sello. De nuevo, recuerdan la caída de las estrellas, la oscuridad, son solo algunos eventos recientes y dramáticos. Y ella sí hizo uso en la aplicación de las escrituras, pero miren al comienzo de Apocalipsis 8. Aquí aparece el séptimo sello, nada. Silencio total. ¿Recuerdan la media hora en el silencio del cielo? Sobre la supuesta media hora profética que indicaba el tiempo de del retorno a nuestro Señor Jesucristo, Elena de White nunca hizo esa aplicación. Los dejó completamente fuera de su apreciación. Interesante, ¿no? Más aún lo es cuando analizamos las trompetas. Las trompetas se relacionan aquí y es la mayor brecha en el uso de los versículos de Apocalipsis, ¿verdad? Particularmente en Apocalipsis 8, el espacio completamente en blanco representa las primeras 4 trompetas. No se utilizan para nada, no hay una sola mención, no se hace ni una sola aplicación. Ahora bien, en Apocalipsis 9
que habla de la quinta y la sexta trompeta, se ve un poco de rojo allí. Y eso se debe a que ella hizo mención a ese capítulo una sola vez en la gran controversia, cuando se refirió a la comprensión de esas profecías. Ahora bien, es también interesante ver que cuando uno busca la primera edición de la gran controversia, ni siquiera se encuentra esa referencia. Fue añadida en la quinta edición de la gran controversia debido a la insistencia de los hermanos, porque la veían como un gran cumplimiento profético. Entonces ella lo añadió, pero no hay una sola mención a las 4 primeras. Hay una referencia marginal de la quinta y la sexta, y en los capítulos 10 y 11 utilizó en parte los capítulos del interludio, pero cuando se llega al final de Apocalipsis 11 y a la séptima trompeta, ni una sola mención, silencio absoluto. He pensado sobre esto, porque cuando empecé a estudiar por primera vez los sellos y las trompetas, lo primero que hice fue volver a los escritos de Elena de White para ver qué decía, y me pareció sorprendente que todas las veces que ella utilizaba los versículos de todas las perspectivas, atrás, adelante y alrededor, y cuando llegaba a los sellos y a las trompetas, parecía como que 2 manos cubrieran aquellas secciones de Apocalipsis, y ella las pasaba por alto. Sé que es difícil esbozar una conclusión positiva con evidencia negativa, pero está claro que en los años en los que ella se dedicó a escribir, tuvo numerosas oportunidades de pararse y decir, voy a decirles lo que significan estas cosas, pero queda claro que no lo hizo. Creo que hay mucho margen para las implicancias del caso, para que nosotros hagamos una investigación original de estas áreas. Tomemos un par de minutos para hablar de algunas de las ventajas reales presentadas por esta perspectiva escatológica de Apocalipsis. Ya hemos hablado de alguna de ellas. Permite que las palabras de Juan tengan un sentido literal, acepta que los grandes temas tienen una secuencia ordenada, concuerda con las profecías de Jesús y ciertamente está de acuerdo con muchas otras cosas que Elena de White vio en sus visiones. También me gusta el hecho de que hace que un Apocalipsis sea relevante para nosotros. No es solo un documento histórico, no es solo una lectura polvorienta de la historia, es un análisis de los eventos por venir, es un camino que tendremos que recorrer y se vuelve muy relevante, ayuda a que la segunda venida sea un evento concreto. No es nada más que una mención a que Jesús podría venir mañana, le da un marco para que podamos ver los eventos por venir, también nos da un enfoque para nuestras oraciones. Ciertamente, si el primer evento que va a suceder mientras Jesús abre el primer sello es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿por qué deberíamos estar orando? ¿No deberíamos estar orando para que se produzcan y para que nuestros corazones estén preparados para ese evento? Y de nuevo, nos da una perspectiva para que nuestras oraciones concuerden con sus planes. También nos enseña sobre la humildad. Esto nos permitió ir a hablar con nuestros vecinos cristianos y amigos, con nuestros vecinos y amigos no cristianos y decir, yo entiendo todo lo que hay que saber acerca de las profecías, déjame que te explique. Otra cosa totalmente distinta es decir, todavía tenemos tantas cosas que aprender, pero hablamos sobre las cosas que están surgiendo, hablemos de lo que estamos aprendiendo. Se dice que la educación superior que Jesús enseñaba tiene una puerta muy baja, por lo que solo se puede pasar de rodillas. Esto se aplica con certeza a las profecías de Apocalipsis. Admitir que no sabemos todo es el primer paso hacia el aprendizaje de cosas nuevas. Nos quita la responsabilidad de la segunda venida de nuestras manos y la coloca en sus manos. Jesús es quien quita los sellos del rollo. Él es quien nos la ordena para que suenen las trompetas, que da la orden para que suenen las trompetas. Y creo que como pueblo nos hemos castigado demasiado nosotros mismos durante demasiado tiempo por nuestra falla para abrir la puerta a su llegada mucho antes. Tenemos que reconocer que con su autoridad divina, Él ha establecido ciertos momentos y esto coloca la responsabilidad en sus manos, donde pertenece. Nos da un motivo para estudiar, ciertamente si surgen nuevas cosas, tenemos un motivo para estudiar. Nos advierte sobre las desilusiones que nos esperan y desde la perspectiva escatológica hay detalles que surgen que nos ayudan a percibir esa advertencia y nos da la seguridad de que Jesucristo, nuestro amigo que nos ama, tiene el control y nos guiará a salvo. Muchas personas que estudiaron estas profecías en detalle comentan que el miedo a los eventos del tiempo del fin se reduce en gran medida. Habiendo sido yo un cobarde y habiendo crecido con miedo a la gran tribulación, es tan reconfortante saber que a lo largo de toda esta historia vemos a Jesús en control, vemos a Jesús dirigiendo los eventos y podemos confiar en Él para que nos guíe a través de la gran tribulación. Y sin duda dice mucho de Él y demuestra que se preocupa mucho por nosotros al permitirnos acceder a esta información.
Este es, en resumen, el análisis. Si les parece interesante esta introducción y quieren saber más, pueden contactarnos y comenten.